Muy bien, buenas noches queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos cada uno y cada una de ustedes a una noche más de Gran Asamblea, donde estamos viendo un tema precioso, donde el Señor nos invita cada vez a acercarnos más hacia la santidad. Y esa es una bendición. Pero para llegar a esa santidad tenemos que dejar totalmente a un lado al pecado. Y en esta noche, ¿alguien me puede recordar cuál es el tema que estamos viendo? Los pecados capitales. Gracias, Ligia, los pecados capitales. Muy bien. ¿Y alguien me recuerda cuál vimos la anterior semana? La soberbia. La soberbia. Y hoy vamos a continuar con este camino, pero antes de continuar con este camino de los pecados capitales, me voy a presentar. Mi nombre es la hermana Ana Carolina Cadena López. Por gracia del Señor, yo nací en la comunidad pentecostés y por su amor infinito trabajo como servidora en la pastoral de adolescentes Cristo Rey y también trabajo acompañando entre los servidores del Ministerio de Evangelización Digital, por gracia de nuestro amado Señor. Y bueno, vamos a dar inicio. Para empezar, yo quiero leerles un cuento y ustedes me van a decir qué pecado vamos a ver en esta noche. Así que pongamos mucha atención, ¿ya? El título dice, El rabino y la plata. Un día, el rabino Eglón recibió la visita de un hombre muy religioso, muy rico y muy avaro. El rabino lo llevó a una ventana y le dijo, ¿qué ves? Él respondió, veo gente. Entonces el rabino lo llevó ante el espejo y le preguntó, ¿y ahora qué ves? El rico respondió, me veo a mí mismo. El rabino entonces le dijo, pues en la ventana como en el espejo hay un cristal, solo que el del espejo se haya recubierto por una capa de plata. Y a causa de la plata no se ve al prójimo, sino se ve uno a sí mismo. ¿Cuál es el pecado que vamos a tratar en esta noche? La avaricia. Muy bien, excelente, la avaricia. Y para iniciar vamos a conocer los conceptos. Yo les he traído 3 conceptos en esta noche. El primero es un concepto tomado del diccionario de la Real Academia de la Lengua. El segundo es un concepto bíblico. Y el tercero es el complemento del concepto bíblico de lo que nos dice qué es la avaricia espiritual. Así que pongamos mucha atención. El concepto del diccionario nos dice que la avaricia es el afán desmedido de adquirir riquezas para atesorarlas, para guardarme para mí. En la Biblia nos dice que la avaricia es un pecado en exceso por el deseo de poseer bienes materiales y riquezas. Y nos dice que la avaricia espiritual consiste, escuchemos muy bien, consiste en divinizar lo que no es de Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y venera a una criatura en lugar de Dios, ya sean dioses o demonios, que en sí vendrían a ser demonios, a quienes nosotros empezamos a endiosar, quitándole el lugar de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo, las distintas ideologías, el poder, el placer, el dinero, la avaricia espiritual. Así que hoy el Señor nos viene a hablar de una manera fuerte y les pido que pongamos mucha atención porque a veces tomamos a la ligera, es que como yo no tengo amor al dinero, yo, avaricia cero. Ese no es mi pecado, hermanos y hermanas. Créanme que hoy tenemos que evaluarnos súper bien y analizar en qué estamos fallando. Porque acabamos de aprender que parte de la avaricia es divinizar lo que no es de Dios.
¿Qué dioses tengo en mi vida? Ya nos vamos a ir evaluando, porque el único Dios que podemos tener no es solo el dinero, ¿sí? Y para conocer más de la avaricia, para complementar, tenemos en el numeral 2534 del Catecismo de la Iglesia Católica lo que nos dice. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz de robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el 5º precepto. La codicia tiene su origen en la idolatría, condena en las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón, que resume con el 9º todos los preceptos de la ley. ¿Y qué nos dice el 10º mandamiento? No codiciar los bienes ajenos, que abarca lo que es la avaricia. Y si nos dimos cuenta en lo que complementa el catecismo de la Iglesia Católica, la avaricia abarca todos, absolutamente todos los pecados. Porque para que sea un pecado grave, tiene que haber 3 condiciones, queridos hermanos y hermanas. Ir contra la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, tener pleno conocimiento y pleno consentimiento. Puedo tener pleno conocimiento o pleno consentimiento y al final es un pecado grave. Y el pecado nos aleja de Dios y crea enemistad con Dios. Y nosotros muchas veces seguimos viviendo como que no existe Dios y es más, como que no existe infierno y seguimos nuestra vida creyendo que estamos haciendo un camino espiritual correcto. Y peor aún, ya estando dentro de la Iglesia Católica y haciendo un caminar espiritual dentro de la comunidad pentecostés, estar haciendo ese camino de rosas, pero para el infierno y no para el cielo. Y lo vamos a ir entendiendo. ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué nos advierte en contra de la avaricia? Primero, la avaricia nunca trae satisfacción. Nunca trae satisfacción, porque mientras más tengo, más quiero. Esa es una ley de economía de la escasez. Dice que nosotros, los seres humanos, mientras más tenemos, más queremos. Gano más dinero, quiero más dinero. Tengo mis posesiones, quiero más posesiones. Tengo la gracia divina de tener dones naturales y quiero tener más dones para seguir sobresaliendo. El Señor me ha regalado dones espirituales, pero quiero más para mí, para yo seguir creciendo. Nunca me voy a sentir satisfecho, nunca. Y ahí se convierte en un callejón sin salida y comenzamos a divinizar, como les dije, el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios de esposo, el Dios de esposa, el Dios hijo, el Dios hijas, y cada uno sabe qué Dios ha creado en su vida. ¿Cómo me doy cuenta? Porque muchas veces pongo primero mis cosas antes que las de Dios. Dios puede esperar. Y así nos vamos apartando por el amor a los dioses que cada uno nosotros tenemos. Y eso no nos trae satisfacción. Muchas veces, hablando del dinero, seguimos adquiere y nos endeudamos. Nos ahogamos en deudas. Y eso no es vida, no es satisfacción. Porque ¿de qué me sirve tener tantas cosas si no las puedo ni siquiera pagar? ¿De qué me sirve abarcar tanto trabajo y ganar horas extras si no tengo tiempo para compartir con mi familia? Y sobre todo tiempo para poder servir a Dios. No me trae satisfacción. Trayéndolo a lo espiritual,
¿De qué me sirve querer trabajar tanto para Dios si lo que quiero es sobresalir y que me premien, más no que lleguen más almas a mi Señor? Avaricia. Somos ávaros y eso no nos trae satisfacción. Segunda advertencia. La avaricia ahoga la vida espiritual. Justamente hoy, el evangelio de hoy hablaba de la parábola del sembrador. Y cuando cae en el terreno, la semilla, donde están las espinas, ¿qué pasa? Crece, pero las espinas ahogan. Y eso pasa con la vida espiritual. La avaricia ahoga la vida espiritual, hermanos y hermanas. Quiero pensar y espero pensar que aquí en la comunidad Pentecostés no la está ahogando, porque dice que la ahoga y la vuelve estéril. Y el Señor dice que por los frutos nos conocerá. Y esos frutos no se están viendo aquí en la comunidad Pentecostés. Que nos ponemos a ver que el don que tiene el hermanito y la hermanita, yo no quiero este don, que me pongo a envidiar lo que tiene mi hermanito, hermanita, que qué bonito que le queda el peinado y a mí no me queda el peinado, y empiezan las críticas, las murmuraciones. Es más, nos ponemos a ver, a mí me gusta bastante cuando he escuchado en las enseñanzas que nuestro corazón tiene un hilo bien fuerte conectado al bolsillo. Nos ponemos a ver y a contar qué hacen con los mínimos $10 que podemos entregar, porque si evaluamos bien cuánto realmente podemos dar, sí podríamos dar más, pero son $10 que damos al Señor, no estamos dando a las personas. Y nos ponemos a analizar qué tanto hacen con $10 que damos mínimo 10 personas, nadie más. Pero no nos ponemos a ver que tenemos un Zoom que utilizar, tenemos instalaciones en la comunidad, ocupamos una capilla para la misa de oración por los enfermos, pero para murmurar, para empezar a contar el dinero y para guardármelo para mí, para eso sí tengo tiempo. Ahoga la vida espiritual. Quien camina espiritualmente no tiene tiempo de ver, de guardarse el dinero, no tiene tiempo de nada más que empezar a mirar al Señor y dar frutos, y frutos en abundancia. ¿Por qué hablaba del que no quiero pensar que en la comunidad hay esterilidad en el camino espiritual? Porque cuando una creció dentro de la comunidad, como les dije, por gracia de Dios yo crecí aquí, uno veía la pastoral de niños repleto y fue parte de esa pastoral de niños que se llenaba. Una creció en una pastoral de adolescentes donde sus papás entregaban al Señor a sus hijos. Uno creció viendo una pastoral juvenil llena, grupos de oración llenos. Creció viendo gran asambleas llenas, hermanos y hermanas abiertos a la gracia de Dios, anhelando abrir su corazón para que el Señor obre en ellos para traer más almas para el Señor. Y hoy en día no, esterilidad, avaricia, solo para mí, mi tiempo, mi familia, mis hijos. Yo vengo y estoy con el Señor, recibo yo y eso ya llevo para mi familia. Y no dono mis hijos para el Señor, para que lo conozcan, porque esa es la mejor herencia, que conozcan al Señor, que vengan al grupo de niños, al grupo de adolescentes, al grupo de jóvenes, que se integren a los grupos de oración. ¿No les dio alegría acaso ver en la misa de oración por los enfermos lleno de familias? A mí sí me dio alegría. Y así debería pasar llena la comunidad pentecostés y la iglesia católica. Pero no, somos hasta avaros ahí. Y la avaricia nos lleva a ser egoístas, porque no quiero compartir mi caminar espiritual con mi familia. No quiero que el Señor sea para los demás, solo para mí.
somos avaros. Dice también que otra advertencia es, la avaricia da lugar a muchos pecados. Ya lo dijo el Catecismo de la Iglesia Católica y nombró que no más. Yo pensaba que del orgullo se derivaban todos los pecados. De la avaricia, hoy entiendo que se derivan toditos los pecados. ¿Por qué? Y les voy a hacer caer en cuenta. Primero quiero todo para mí. Mi dinero, mi trabajo, mi familia, porque muchas veces si nos damos cuenta en nuestras oraciones de petición y acción de gracias es por mí, para los míos y nada más. No existe el mundo alrededor. Y ahí trabajo mi ego, mi orgullo, mi deseo de poder, querer y tener. De ahí soy egoísta porque solo miro para mí, no para los demás, para mí, para sacar un provecho para mí, una vuelta alrededor mío, de nadie más. Inclusive es Diosito y yo y nadie más. Y luego la satisfacción total de los placeres de mi carne. Si se dieron cuenta que nombré los tres factores por los que, las tres naturalezas por las que se deja llevar nuestra carne. El orgullo, deseo de más poder, de que me miren, de que me admiren, de que me aplaudan. El egoísmo, todo para mí. Y la concupiscencia, que es el deseo de satisfacer los placeres desordenados de la carne. Cuidado, hermanos y hermanas, cuidado. Estábamos haciendo un caminar espiritual. Que quiero satisfacer a mi carne, avaricia, porque quiero más y más y más. Cuidado con que quiero llevar una vida sexual desordenada. Eso no. Cuidado en que quiero llevar una vida de pareja después de haberme divorciado y separado teniendo un matrimonio eclesiástico. Cuidado con estar viendo, y peor aún dentro de la iglesia, dentro de comunidad, a hermanos casados y casadas. Y hermanos casados y casadas, cuidado con estar viendo a otros hermanos. Avaricia. ¿Qué queremos satisfacer? ¿No tenemos miedo a ir al infierno? Yo sí tengo miedo. Y si se dan cuenta, la avaricia nos lleva a más y más pecados. Primero, idolatrar otras cosas, que va contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar el santo nombre de Dios en vano. Nos endeudamos, pedimos prestado para tener más dinero, para poder satisfacer mis necesidades o lo que más anhelo, pero te juro por Diosito que sí te voy a pagar. Y se crean las enemistades por tema de dinero. Santificar las fiestas. Si estoy en pecado, no voy a buscar a Dios en la Santa Eucaristía. Honrar padre y madre. ¿Qué podemos hacer? Ni respetar a las autoridades, ni respetar a nuestros papás por querer ser reconocidos más y elevar nuestro ego y querer tener la razón. No matar con nuestra boca. Con nuestra boca somos capaces de sobrepasar a nuestros hermanos y hermanas, y en donde nos desenvolvamos socialmente con tal de obtener un lugar y sentirnos satisfechos, porque como vimos en el primer punto, no trae satisfacción, entonces seguimos busca y busca. De más decir el sexto y noveno mandamiento, no consentir actos impuros. No desear la mujer de tu prójimo, satisfacer nuestra carne. Y por añadidura el séptimo y octavo mandamiento, empiezo a mentir, a llevar una vida de mentira y a robar.
No me importa estafar. Pecados mortales. Se pierde mi amistad con Dios. El siguiente punto nos dice que la avaricia te abandona cuando tú más necesitas ayuda. Y en la hora que más te abandona es en la hora de la muerte. El Señor nos manda a la tierra, yuchitos, y así nos vamos. ¿Qué es lo que se tiene que salvar? El alma. Y muchas veces vivimos como que no existe Dios, como que no existe cielo, infierno y purgatorio. Y vivimos como que no tenemos un habitante dentro de nosotros. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Y Él es el testigo silencioso de Dios. ¿Qué quiere decir? El testigo fiel. Él va a ser su fiel testigo en el día del juicio final. Y qué miedo que diga, no, es que él amaba mucho el dinero. Él no asistía a la comunidad, a los grupos de oración, a la Santa Eucaristía, porque estaba trabajando para hacer más dinero. Uno no, es que cómo tenía esa necesidad de satisfacer su carne. Qué vergüenza. Y ahí la avaricia no va a estar al lado nuestro diciendo, sí, yo soy el demonio de la avaricia y yo le llevé a hacer todo ello. Nos abandona y nos va a estar esperando en el infierno haciendo fiesta porque consiguió que nuestra alma se pierda. Y qué feo perder la gracia de la eternidad. Y sobre todo, al final la avaricia destruye nuestra alma. Destruye nuestra alma en el infierno. Ahí, consiguiendo eso, la avaricia destruye nuestra alma. Porque la paga del pecado es la muerte. Y sí, el diablo está amarrado como un perro rabioso, pero tiene legiones de demonios que trabajan. Y hoy conocemos que la avaricia está ahí. Evaluémonos cómo estamos, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo está mi apego al dinero? ¿Cómo voy con el apego al dinero? Solo evaluémonos con algo pequeño. Me cuesta, o sea, veamos en eso pequeño, me cuesta dar los $10. Hago enseguidita en la cabeza cálculos matemáticos cuando sé que tengo que dar la ofrenda, pero lo doy con generosidad o porque toca. Cuando nos piden que ayudemos en la canastita del amor, ¿lo doy con amor realmente? O, ay, qué bestia, ya toca dar, pero no tengo, Señor, tú sabes que no tengo. Evaluémonos. ¿Cómo estoy con mi vida espiritual, con mis dones espirituales? Las gracias que el Señor me ha dado, ¿lo hago para servir al Señor o para que me miren los hermanos y hermanas y seguir aumentando mi ego y como que me gusta que me aplaudan, que me digan, ay, qué lindo que habla el hermanito, ay, qué lindo que toca el hermanito, ay, qué lindo que danza la hermanita? Pero ¿por qué no nos alegramos cuando también nos dicen, ay, qué lindo que barre el hermanito o que coge una silla la hermanita? Ay, qué lindo que deja limpio el salón el hermanito o la hermanita. Porque queremos ser reconocidos y que nuestro ego suba. Porque al final la avaricia destruye nuestra alma y no estamos cayendo en cuenta de ello. ¿Cómo está nuestra avaricia en la carne? Vuelvo y repito, queridos hermanos y hermanas, en la carne, especialmente para los solteros, divorciados, divorciadas, pedir la gracia de la castidad. Castidad. Y también los casados, la castidad dentro del matrimonio. La gracia de que nuestros ojos miren de manera sana. Y sobre todo de buscar las ayudas espirituales. Tenemos ayudas espirituales.
Qué gracia tan grande estar dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la iglesia tenemos dos grandes sacramentos para ir venciendo. El de la reconciliación, que está ahí siempre predispuesto para cada uno de nosotros. El de la Eucaristía. Tenemos sacramentos. Qué gracia tan grande que dentro de la Iglesia Católica tenemos movimientos, y dentro de esos movimientos el Señor nos ha llamado a ser parte de la comunidad pentecostés, carismáticos. Pero qué alegría decir, yo soy pentecostés de la cabeza a los pies, pero llevando una vida digna de ser un discípulo, de ser una discípula de Jesús. No de ser una persona aquí y otra persona afuera. ¿Qué es más? Qué gracia tan grande que la comunidad trabaja todos los días por la salvación de nuestras almas. No perdamos esa gracia, no desaprovechemos. Tenemos grupos de oración, tenemos gran asamblea, en la cual de cierta manera nos hemos acomodado también. Porque muchas de las cámaras de aquí están apagadas y muchas veces decimos, qué bonito, yo para mí es la tercera vez que hablamos de los pecados capitales. Y decimos, qué bonito que estuvo. Pero hemos cambiado, hemos hecho algo, estábamos buscando la santidad. ¿Por qué nos están llamando, nos están dando por tercera vez? Porque no hay frutos, porque estamos estériles, porque estamos más apegados al mundo que a las cosas de Dios. Y sí nos hemos acomodado a estar detrás de una cámara. Nos hemos olvidado de la presencialidad, de desacomodarnos, porque el Señor siempre desacomoda. Cuando nos acomodamos y dejamos la rendija abierta, le damos espacio a que entren las legiones. Como habla en la palabra de Dios, del dueño de la casa que tenía un habitante, lo saca, limpia la casa y deja una rendija, una pequeña rendija abierta, y llega con todas las legiones. Eso hemos hecho a raíz de la pandemia y acomodarnos, dejar esa rendija abierta para que entren las legiones. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no hay frutos, hay esterilidad. Las primeras comunidades se esforzaban por ser santos. Se esforzaban por acudir asiduamente a las cosas del Señor, a las enseñanzas. Y miren lo que hacía la avaricia. En el Antiguo Testamento lo hizo con Acán. Cuando el Señor, en el tiempo de Josué, cuando ganaban las batallas, pedía que todo lo que era de las pertenencias de los pueblos que conquistaban se ofrezca como anatema. Y Acán le ganó la avaricia y tomó las cosas. ¿Cuál fue la paga por desobedecer al Señor? La muerte. Y no solo de él, sino de su familia. Si nosotros vivimos en pecado, la paga es la muerte y arrastramos con nosotros a nuestras familias. Arrastrémosles al camino del Señor. Ya dejemos el pecado, ya es hora. El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. Y en el Nuevo Testamento, aquella pareja que cuando tenían que compartir el diezmo de todas sus pertenencias en la comunidad cristiana, les ganó el no dar todo y ponerse de acuerdo para mentir. ¿Y qué pasó? Murieron también. Recordemos que al Espíritu de Dios no podemos mentir. Nada queda oculto. Todo sale a la luz. Dice que todo lo que está oculto, las paredes gritarán. No podemos ocultar los pecados. Tenemos la mesa servida con las gran asambleas. Este año vivimos el Congreso Eucarístico. Estamos participando, ahora que hay la facilidad de las redes sociales, de algo que nos ofrecen las redes sociales. No, ni siquiera sabemos, ni siquiera muchos han sabido que es
53 Congreso Eucarístico Internacional. Es más, muchos ni han de haber visto en los conversatorios que empezamos a hacer el anterior año, que nos invitan a vivir una vida de santidad a través de la Santa Eucaristía. Solo lo que me conviene me lleno para mí y lo demás no. Se quedó así porque le alegra ya. Está prendido un micrófono, por favor. ¿Quieres irte al infierno? Sigue siendo avaro, sigue siendo avaro. De mi parte, yo no quiero irme. Y dice San Pablo en una de sus cartas que la avaricia debe ser peleada con la buena batalla de la fe. Debemos huirle a la avaricia, nos dice, que lo que está en juego es huirle a la avaricia, luchar la buena batalla de la fe, que es la vida eterna, ser guerreros del Señor, vivir la buena batalla de la fe, que esa sea nuestra palabra. Yo tengo que pelear la buena batalla de la fe. Y ahí me acordaba de la canción Pelea y lucha la buena batalla que es por la fe, porque la recompensa está en el cielo. Permanece fiel, no fiel a la iglesia, al papa, a los sacerdotes, a la comunidad, a la hermana Blanquita, a los hermanos servidores, no. Fiel a nuestro amado Señor. Yo no quiero perder la amistad con mi amado Señor por el pecado. Y esta enseñanza a la primera que le llegó fue a mí. Yo le decía a mi mami, ¿por qué me dieron el pecado de la avaricia si yo no tengo apego al dinero? Y me reía y decía, era que me den otra. Y le empecé a decir otros nombres a mi mami de lo que yo reconocía en lo que puedo estar cayendo aún. Entonces, cuando fui empezando a leer de la avaricia, me quedé impactada y fría. Porque es un pecado que casi no lo tomamos en cuenta, pensamos que tiene que ver con el dinero y lo material, y sí, sí tiene que ver, pero también ya vimos con lo espiritual y con la idolatría, y que nos lleva a todos los pecados, la avaricia nos lleva a la perdición total de nuestra alma. Y yo le decía, Señor, ¿ya ahora qué testimonio doy? Y sí me hacía caer en cuenta en la vergüenza de mi vida, de mi egoísmo, porque como ustedes saben, mis papis son divorciados y desde ahí la inestabilidad económica llegó mucho a nuestra casa y un tiempo que se hizo cargo mi ñaña Majo, y cuando se casó me tocó el turno a mí, pero yo no lo recibí de buena manera. Yo lo recibí como una carga. Da vergüenza decirlo, pero sí. O sea, el Señor me mostró que yo lo recibí como una carga. Y una mujer avara, porque cuando empecé a dar las cosas, yo veía que se iban las cosas para la casa y yo no podía satisfacerme. No sentía satisfacción porque no podía seguir realizándome, no podía seguir estudiando. Empecé a ver todo lo que a mí me faltaba. No podía seguir estudiando, no podía irme a divertir, o sea, no tenía libertad económica y era un peso para mí. Y veía todos los peros y malos y como dicen, la avaricia lleva más pecados, me hace egoísta, me hacía brava, me hacía enojona, entonces iba jalando muchos pecados, pero yo no reconocía, no, hasta el día que empecé a hacer esta prédica, no reconocía qué era lo que estaba afectando realmente dentro de mi vida espiritual. Y hoy ya lo reconozco. Y bueno, esta mujer poco generosa se casó y ya y sí, no me costaba dar el dinero, porque yo endiosé a quien era mi esposo. Entonces, lo que él decía, palabra de Dios, prácticamente.
pero en mi necedad ese matrimonio se acabó porque fue un mal matrimonio y entre las cosas malas que llevaba era una cultura de endeudamiento que tenía mi ex esposo. Y créanme que ahí no me importaba dar, pero también ahí sentí lo triste que es ya no poder dar a mi casa. Y cómo hacía piruetas para poder seguir dando, lo que nunca valoré cuando estuve ahí. Y cuando regresé a mi casa, igual regresé adquiriendo deudas que no las hice por mí misma. E inicié un proceso, yo lo inicié porque, como les dije, fue un matrimonio muy malo, por mi mala decisión, pero tenía, a Dios gracias, causales para poder presentar la nulidad de ese matrimonio. Entonces me apreté económicamente, pero por mis malas decisiones, malas consecuencias. Y bueno, como siempre digo, Dios me dio ángeles preciosos después de mis malas decisiones, mi familia, especialmente mi mami, mi ñaña, que han velado mucho por mí. Y llegó un mes en que yo colapsé totalmente con las deudas, me quedé en cero y estaba con mi ñaña y de cierta manera yo conversaba con ella, pero en mi conversación me afectaba el no tener dinero porque yo tenía cierto apego al dinero. Yo le decía a mi ñaña que es desesperante quedarse sin dinero, no tener ni un centavo. Y obviamente ella me dijo, recuerda que las malas decisiones atraen malas consecuencias, pero no estás sola. Y yo estaba muy enojada y le recriminaba mucho a Dios de mi mala decisión porque yo le decía, Señor, yo te conozco desde pequeña, yo te he servido, o sea, yo, ¿no? Era yo. Entonces yo, de manera malcriada, reclamándole a Dios, yo te he servido, yo he estado en el Santísimo, y mira lo que pasó con mi vida, mira qué mala decisión, cuando yo no le escuché a Dios cuando me dijo, no te cases. Es más, me dijo clarito, no te cases del eclesiástico, y yo ahí mismo me fui a casar. Y, pero miren, dos cosas en las que ya entra la avaricia, el egoísmo de mi corazón y el creer que era yo la que me merecía las cosas por servirle al Señor. Cuando tengo el privilegio de que Él se haya fijado en mí, que me haya rescatado. Al inicio no entendía que me rescató, era muy doloroso, pero hoy entiendo que sí me rescató en su infinita misericordia. Y en todos esos consejos que mi ñaña me daba, me decía, pero tienes que aprender a tener un corazón despegado del dinero y que sea generoso. Y por tercera vez, otro pecado que se metió por no quererme despegar del dinero, el orgullo de querer tener la razón. Yo tengo la razón y claro, a ella no le dije nada, solo le decía sí, sí, yo, pero Señor, yo sí soy generosa, o sea, creyéndome la mujer más generosa y no. Y empecé a dejar que el Señor con las armas espirituales, con la Eucaristía, con la confesión, con el acompañamiento espiritual, que es muy importante para nuestro camino espiritual, con el grupo de oración, con las gran asambleas, con las adoraciones al Santísimo, la misa de oración a los enfermos, drene mi corazón. Y le empecé a pedir al Señor que me vuelva una mujer de un corazón generoso, de un corazón que se sepa dar, que no mire lo que da, sino que solo lo dé, porque igual con vergüenza les cuento que cuando llegaba el sueldo yo hacía cálculos matemáticos y si me sobraba para dar los $10 de la ofrenda de la comunidad. Sí, da vergüenza decirlo, pero es una realidad que yo lo viví. Y al quedarme ya sin plata tenía un anhelo tanto de verdad de darle al Señor, porque empecé a ver todas las cosas buenas que empezó a hacer para mí. Primero, tenerle a mi familia entera orando por mí, a mi abuelita, a mi mami, a aquí a Nera, que también estaba para mí, a Jimmy, a mi ñaña, que siempre era mi pañuelo de lágrimas, para llorar con ella, y el corazón bondadoso de mi cuñado para que pueda estar con mi ñaña y
y mis 4 sobrinos, y una amistad hermosa que me dio de un amigo sacerdote que estaba pendiente de mí y hablando siempre conmigo, consolaciones que me dio el Señor, a pesar de no merecer, pero me dio la gracia de que con ese golpe yo pueda abrir el corazón y decir, Señor, quiero ser santa. Y ahora le agradezco porque me salvó de irme al infierno, porque todo lo que estaba haciendo estaba lista para que mi alma esté en el infierno. Endiosar a un hombre, tener un corazón egoísta, tener un ego que se alimentaba por creer que las cosas se merecía. Y empezó a drenar, a drenar, a drenar. Y yo empecé a dejar que el Señor a través del Espíritu Santo actúe en mí. Y por primera vez, que también me da vergüenza decirlo, empecé a escuchar y obedecer los consejos que me daban en el acompañamiento espiritual. Porque yo tampoco obedecí, solo iba por cumplir y nada más. Pero por primera vez dije, Señor, voy a obedecer. Triste decirlo que por un golpe tan fuerte, pero fue a través de ese bendito golpe del divorcio que el Señor lo permitió y llegaron las consolaciones, porque el Señor no se queda con nada cuando ve que nuestro corazón contrito y humillado se abre a la gracia. Primero, sanar mi corazón, porque les cuento que recién va a ser un año de mi divorcio, un año de que totalmente me separé, no sé nada de mi ex esposo, nada de nada, recién. Y el Señor me permite tener mi corazón libre a través de la Eucaristía y de la reconciliación. Porque para poder acercarme a la Eucaristía, mi corazón tiene que estar en gracia y limpio. Segundo, me regala la gracia tan preciosa de estudiar la universidad, una maestría, que era lo que yo tanto anhelé y suspendí en todo el tiempo que estuve enamorada y casada porque no alcanzaba el dinero. Y el Señor me lo regaló. Y tercero, en toda esa equivocación que tuve, yo hice una oración ante el Santísimo y le dije, Señor, si en tu voluntad, yo estoy llamada al sacramento del matrimonio, que se me conceda la nulidad del matrimonio eclesiástico. Pero si en tu voluntad no estoy llamada a ese sacramento, que yo acepte que el fallo no salga a mi favor y que te sirva de la manera que tú quieras que yo te sirva y en la vocación que tú quieras. Que yo acepte hacer esa oración de renuncia ya es bastante grande porque yo muy difícil de doblegarme por mi querer y no dejarlo ser al Señor. Y para la gloria de Dios, el Señor me dio el fallo a mi favor. Como fue un mal matrimonio, el Señor me dio la gracia de que esa nulidad del matrimonio eclesiástico se dé. Quiere decir que mi matrimonio nunca tuvo validez para la Iglesia Católica porque tenía causales. Y esa noticia me la dio como regalo de Navidad. Yo que no me merecía tanto, el Señor veló por mí. Y ahora puedo darle la gloria a Dios y decir, gracias porque hiciste que esa avaricia que habita en mí se vaya rompiendo. Y hoy con esta prédica me has hecho entender y yo no quiero ir al infierno. Les cuento, hermanos y hermanas, que yo hoy me fui a confesar y dije, no quiero, o sea, no quiero que la avaricia me vuelva esclava. Y fue tan linda la confesión. Y al final lo único que me dijo el Padre es, y pídale la gracia al Señor de nunca cansarse en el camino. Y sí le pido esa gracia. Y les pido, hermanos y hermanas, que pidamos esa gracia, que nos acerquemos al sacramento de la confesión, que reconozcamos que todos somos ávaros y que el Señor rompa esa cadena que nos lleva a todo el resto de los pecados. Porque Él es experto en cambiar el lamento en alabanza.
pero Él nos quiere santos porque la voluntad del Padre es que seamos santos. Busquemos la santidad, dejemos de buscar agradar al mundo. Luchemos contra corriente. Y como decía ya Santa Catalina de Siena, ya basta de tanto silencio, porque por eso el mundo está tan podrido. Hagamos lío, como dice el Papa Francisco, pero un lío de santidad, donde atraigamos a más almas a Jesús, y que esto sea para la gloria de Dios.